Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos el día de hoy a esta mesa de análisis. Contamos con la presencia de la hija del general Baduel. Se cumplen 2 semanas de la muerte del exministro de la Defensa, quien en algún momento fue muy cercano al expresidente Chávez. El día de hoy queremos conversar con ella porque la familia ha sostenido una teoría que se dejó morir al general Baduel. Y es lo que se ha visto en el mundo. Fueron más de 4 o 5 horas que el hijo del general pidió auxilio en la cárcel para que fuera atendido a su salud, que estaba corriendo peligro, y esto definitivamente no ocurrió. Andreina, bienvenida a Impacto Venezuela. Qué bueno que podemos conversar. ¿Cómo estás? En medio de todo esto, ¿cómo estás? Bueno, resistiendo en Dios. Gracias por esta oportunidad. Gracias a tu equipo. Queremos el día de hoy conocer la versión de la familia de primera mano. Sé que ustedes han hablado, han sido muy vehementes, claros, determinados al señalar que dejaron morir al general Baduel. ¿Por qué lo dicen? ¿En qué se fundamentan para acusar a Nicolás Maduro de asesino? Lo decimos porque es la verdad, muy a pesar de que el régimen quiera vender otra versión. Fueron 12 años sometidos a tratos crueles. Fueron 12 años en los cuales propiciaron el desgaste físico de mi papá, pero además fueron 12 años en los que denunciamos el franco deterioro de su salud y no hicieron caso a esos llamados de atención. Es que mi hermano no solamente rogó ese día que lo atendieron, mi hermano duró 2 semanas con mi papá y durante las 2 semanas hizo incluso hasta cartas solicitando atención médica porque ya mi papá venía con un desgaste producto del aislamiento cruel e inhumano al que fue sometido en la tumba. Pasó en la tumba, el SEBIN de Plaza Venezuela, 4 años, un lugar donde es un aislamiento que es con el propósito de generarte un desgaste físico y mental, y lamentablemente ese fue el caso de mi papá. Para quienes no lo saben, nosotros vamos a recrear lo que es la tumba porque precisamente hace 3 años y medio tuvimos la oportunidad de hacer un reportaje de qué era la tumba. Yo estoy en Bogotá. Y aquí es impactante para los ciudadanos, para los mismos periodistas, conocer qué es la tumba. Recuerdo que un colega aquí de Colombia me decía, yo no puedo creer que un preso esté 10 metros bajo tierra, o sea, sin ver la luz del sol, sin tener la oportunidad de tomar agua, de bañarse cuando quisiera. Sé que pasaban muchos días sin asearse. La situación de la tumba es realmente dramática y yo les invito a quienes puedan ingresar al canal de YouTube de Testigo Directo. Allí hicimos este reportaje. Pudimos recrear qué es la tumba, un lugar para asesinar a las personas. Eso es la tumba. Decía Delsa Solórzano hace 4 años, cuando tuvimos la oportunidad también de hablar con ella, en la tumba se violan todos los derechos humanos a la vez. Todos. O sea, no es solamente el derecho a la vida, el derecho a estar privado de libertad, el derecho a comer, el derecho a la luz del sol. Es impresionante lo que ocurre en la tumba. Es una muerte lenta, sigilosa, por partes. Y obviamente, pues quien está en la tumba en algún momento va a fallecer, porque ese es el objetivo del régimen de Nicolás Maduro. Ustedes, en ese momento, hace 4 años, cuando hicimos ese reportaje, recuerdo que estaban parados como en la puerta, escondidos, para poder darnos una entrevista. No tenían el acceso siempre. ¿Cómo fue ese tiempo en la tumba, Andreina? Fue un tiempo de crueldad para mi papá y para la familia. Y como bien lo calificaste, es un centro de tortura con el propósito de asesinar progresivamente a los presos políticos, y para nuestra desgracia este fue nuestro caso. Por eso denunciamos y por eso el mundo y Venezuela sabe que lo de mi papá fue un asesinato premeditado, programado e incluso maquinado, porque no pueden decir que no denunciamos. El espaldarazo que está dando la comunidad internacional a este caso es porque sabe lo que ocurrió, es porque tenemos meses señalando que ya su salud estaba a punto de un colapso, y bueno, los hechos lamentablemente nos han dado la razón. Cuando ustedes iban a la tumba, ¿su papá podía manifestarles algún tipo de tortura física, aparte de estar metido 5 o 10 metros bajo tierra sin ver la luz del sol y en las condiciones en las que estaba en la tumba? Porque además recuerdo que era una cárcel en la que habían espacios muy fríos,
en la que habían espacios totalmente blancos, paredes blancas como para enloquecer. Es que el objetivo real de la tumba era ese, enloquecer y matar sigilosamente. ¿Su papá les manifestaba torturas físicas? Torturas físicas no, pero sí había secuelas en lo físico por el aislamiento. Además, debo señalar que mi papá era sometido a aislamiento de 8, 9, 10 meses y hasta un año sin ver a su familia y abogados. Y entonces las pocas visitas que lamentablemente tuvimos en ese lugar fueron custodiadas, monitoreadas, grabadas, filmadas. Nunca hubo un momento de privacidad como familia y por razones obvias, pues era muy poco lo que se podía hablar allí. ¿Qué les decía? ¿Cuáles fueron esas últimas palabras que pudo mencionar el general Baduel, a quien además debo decirle a la audiencia, conocí directamente porque cubrí la fuente militar en Venezuela en un tiempo y sé que era un hombre de fe? Era un hombre entero, caballero, al 100%. Pues quiero manifestarlo es por el hecho de que sabemos quién era el general Baduel y también sabemos el miedo que se le tenía desde la tribuna del lado chavista. Sabían quién era. Yo creo que sin hablar, sin mandar una carta, el general Baduel todavía tenía algún tipo de liderazgo y muchísimas influencias dentro del sistema militar venezolano. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Bueno, el delito de Raúl Isaías Baduel fue ser consecuente con sus principios, convicciones y con su fe. Él resistió porque Dios así lo permitió durante más de 12 años. Lamentablemente, esas secuelas que ya hemos narrado con anterioridad, que no fueron atendidas, fue lo que hizo que mermara físicamente. Pero la posición de mi papá, aún en medio de tanto dolor, aún en medio de tanto sufrimiento, fue que su único propósito era dejarnos un legado de dignidad y de fe, y que Raúl Isaías Baduel no se iba a prestar para bufonadas con la tiranía, ni iba a traicionar a su pueblo por el que tanto luchó. Sí, definitivo, el mensaje de él siempre fue consecuente con palabras y acciones. Esta semana llega a Venezuela Karim Khan, el fiscal de la CPI, que ha venido alimentando un informe que obviamente Fatou Bensouda, la fiscal anterior, le dejó muy bien hecho. Y nosotros quisiéramos que, ojalá en el nombre de Dios, esta entrevista pueda ser vista por el fiscal para conocer a ciencia cierta lo que pasó con el general Baduel. Si tuvieras al fiscal al frente, Andreina, ¿qué le dirías? Le diría lo que le hemos ratificado a los medios de comunicación y al mundo, que exigimos una investigación independiente, que exigimos el acompañamiento de la comunidad internacional para que se sepa lo que verdaderamente ocurrió y que fue que mataron a mi papá. Y que además tenemos documentos, sustentos, denuncias donde ya evidenciábamos que él necesitaba atención médica y que no les dio la gana de brindársela. Le diría que no haga caso omiso a tanto horror que vive no solo mi familia. Somos más de 300 familias que vivimos este horror en mayor o en menor proporción y que no hay derecho a que ningún venezolano ni ningún ciudadano del mundo viva esta crueldad. Andreina, gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela. Les abrazo como familia y sé que están viviendo un momento muy duro, como muchas familias venezolanas lo viven, pero nosotros estamos aquí haciendo nuestro trabajo, que es denunciar y ser la voz ante el mundo de lo que ocurre, de la barbarie definitiva que ocurre en Venezuela. Te mando un gran abrazo, Andreina. Gracias. Les ruego que nos sigan acompañando en esta cruzada por justicia y libertad, para que esta historia no se repita en ninguna otra familia. Gracias. Definitivamente es una muerte con propósito y seguramente así lo quiere Dios en este minuto, que ustedes puedan ser la voz de miles y miles y millones de venezolanos en este minuto. Gracias, Andreina. Que pase feliz tarde.